Hola, yo soy Mireia y os doy la bienvenida al canal de Generación Lectora. Hoy tenemos una presentación de un libro o una entrevista a la autora. Y bueno, vamos a hablar con Clara Rodríguez. El libro se llama Piel de mariposa. Y bueno, que entre Clara y empezamos a hablar con ella para que nos cuente cositas de su libro. Muy bien, Hola, ¿qué hola. tal? ¿Cómo estás? Encantada. ¿Cómo te sientes? Uf, nerviosa. Bueno, y muy ilusionada Sí, también por eso, ¿verdad? Sí, sí. qué bien. Buah, Bueno, estoy súper. antes, sí, No, que de verdad que es la mm, primera vez que hago un podcast así y buah, estoy súper emocionada porque Generación Lectora yo había participado antes con esta ujú, revista y siempre soñaba con aparecer en uno de los podcasts, la verdad. Así que qué muchas gracias por guay. la oportunidad. Bueno, gracias a ti por estar aquí también. Y antes que nada, lo preguntamos a todo el mundo que te presentes un poco y nos cuentes sobre ti, tus obras, qué has hecho antes, si tienes manuscritos guardados o otros publicados. Dinos. Pues mira, yo siempre he sido, para definirme un poquito, una persona muy, muy creativa. Siempre me ha encantado, además de escribir, me encanta dibujar, me encanta pintar, me encanta la acuarela y también me gusta la fotografía, el diseño y últimamente también me ha dado mucho para el cine. Pero escribir es lo único que ha permanecido siempre, es decir, pues me dan bajones, pues ahora dibujo menos, ahora dibujo más, ahora menos fotografía, ahora menos, ahora más, pero siempre escribir ha sido lo que ha permanecido y siempre he escrito y por tanto obviamente tengo un montón de borradores de novelas que no han visto la luz lógicamente porque no eran publicables, pero siempre he disfrutado de la escritura, siempre, siempre. Y aparte de eso, pues empecé en Wattpad y tengo 2 historias en Wattpad. Eh, que bueno, el desenlace de una de las sagas que publiqué en Wattpad, pues ganó un Watty. Y entonces Qué después guay. de eso, claro, quise publicar por primera vez en tradicional y bueno, aquí estamos. Qué guay, genial. Ahora nos gustaría saber de qué va Piel de mariposa, de qué va tu novela, así a grandes rasgos. A ver qué nos puedes decir antes de entrar más a la Em, historia. vale, Piel de mariposa es la primera parte de una saga que se llama El mito de Eva. Entonces concebí esta saga como unos 3 libros, pero quizás sean 4 libros. Y Piel de mariposa en concreto, la trama, nos situamos primero en las colonias estadounidenses del siglo XVIII, o sea, se acaban de independizar y los Estados Unidos acaban de nacer. Entonces, en esa Ujú, época en la que había tanta tensión porque tenían enemigos externos, ¿no? Las demás potencias europeas pues les ujú, estaban amenazando, pero también tenían enemigos internos, porque años después de la guerra, pues los colonos, los granjeros, pues intentaban mantener sus granjas y recuperarse de la guerra que lo había devastado todo. Pero ujú. tienen la amenaza de los Cherokee, que eran los indios que vivían en Wilmington, que colindaban con Wilmington, en Carolina del Norte, porque les robaban el maíz. Y entonces, en ese contexto de guerra y de tensión, entre 2 mundos tan distintos, pues una niña de 14 años que se llama Falasy, una granjera que vive con su padre, pues encuentra un crucifijo de su madre, que se supone que estaba muerta, pues en un cadáver de un indio, y ahí tiene la sospecha de que puede estar viva y secuestrada por indios. ¿Sí? Entonces se va al bosque a buscarla. Básicamente es eso. Y así empieza. Y así empieza en ese Así empieza contexto. todo. Qué chulo. Pues ahora vamos a escuchar una composición original que hicieron para tu libro. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Quién lo hizo? ¿Algo de información? Pues sí, sí, el compositor se llama, bueno, su nombre de usuario en Instagram es Jaysa Soundtrack Music y es un compositor excelente, es decir, es primero de todo un gran profesional porque realmente se comprometió al 100% con la obra. Es además es que tiene un don, o sea, lo veremos a continuación, ¿no? Pero es que ahora ha sabido reflejar con su banda sonora todo lo que es el mito de Eva y todo lo que representa pues Piel de mariposa, todas sus ideas, o sea, toda su moraleja. Y bueno, contacté con él, me hizo la composición original y he tenido una suerte increíble con él, la verdad. Es Qué increíble lo que ha bien. hecho. Bueno, vamos a escucharlo, si te parece. Un momento. A ver.
Ahora vamos a verlo. Si es que... Vale, aquí está. Madre mía, qué chulo. Un momento. Que lo quito. Eso. Muy chula, muy potente, ¿verdad? Sí, bueno, le pedí que fuera épica, le pedí que fuera, bueno, acorde con la historia y quería que además fuera parte del book trailer. Entonces, claro, tomó nota y lo hizo, de Qué verdad. guay. ¿Y el book trailer, cuándo lo podemos ver? Pues tengo planeado estrenarlo en abril. Lo que pasa es que quizás, bueno, se retrase un poquito, pero sí que lo voy a estrenar seguramente en abril. Genial. Y con una música tan bonita seguro que queda muy bien. Ahora me gustaría saber una cosa porque me ha surgido, no iba a hablar de esto, pero es que he visto la portada que es preciosa y la habéis visto todo el mundo. Y nos gustaría saber algo sobre el ilustrador, si tú diste ideas, si estuviste en contacto. Explícanos. La editorial Valhalla Ediciones, la verdad es que una de las muchas cualidades que tiene es que trata de 10 a sus autores. Y desde el principio quería mi opinión para la portada. Supongo que esto lo hace más editoriales. Lo que pasa es que Valhalla me pasó un documento con no sé cuántas preguntas, pues el tono que quería, los personajes principales, de qué iba la historia, bla, 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 para que yo diese ideas también, para que expresase mi opinión sobre lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, como amante del cine, también me gustan mucho los pósters de películas dinámicos, los pósters que parece que los personajes se estén moviendo, que parece que estén corriendo, de mucha importancia también a las expresiones. Entonces, claro, dibujó a Falasí y de verdad que la plasmó de forma perfecta. O sea, yo di las indicaciones y ya está, fue un solo documento, lo mandé y entonces a cabo de unas semanas pues me presentaron un esbozo y ya me entró la emoción porque dije, este va a ser épico. Luego me presentaron la versión original, la versión final de la portada y casi me pongo a llorar. Y estaba en el médico precisamente. Estaba en el médico porque me pongo una prueba por el COVID. No tengo COVID, por suerte. Pero casi me pongo a llorar porque me digo, Dios mío, lo han clavado. O sea, es increíble. O sea, es que no me había sentido más ilusionada en mi vida, porque realmente sentir que otras personas han captado también la esencia de tu novela y ver representado tan fielmente pues, lo que quieres transmitir con esta historia en la portada, en una sola imagen, es que es una experiencia maravillosa, maravillosa. De verdad que, bueno, les lo agradezco muchísimo. Han hecho una obra de arte, de verdad, con la portada. Sí, ha quedado genial, llama mucho la atención. Yo creo que no podrías haber tenido mejor portada. Después de eso, nos gustaría saber más si tu novela es más de trama, de personajes o de world building. En concreto no es este último porque es una novela histórica, ¿verdad? Entonces, dinos. No, es una novela histórica, sí, pero matizo que también tiene fantasía, es decir, tiene elementos de fantasía, pero fantasía de verdad, no son solo matices. Lo que pasa es que la fantasía de esta novela, porque de las siguientes no, va a ser floja, ¿se llama? Blanda, perdón. Blanda, blanda. Es decir, que no tiene un world building ahí súper concreto, ahí súper elaborado, porque quería centrarme más en las aventuras que vive y en el interior de la protagonista más que explicar world building. El world building es en los Estados Unidos del siglo XVIII. Lo que pasa es que hay un lore que está ahí latente que se desarrollará en las siguientes entregas de la saga. Sí, sí.
Entonces, nada, sí, va mucho bueno, de acciones, ¿no? De aventuras, pero también hay world building de detrás, pero bueno, que de momento solo está la TT. Y luego están los personajes que vienen potentes también, ¿verdad? Sí, sí. Quería que los personajes, sobre todo los nativos americanos, fueran complejos. Y por desgracia, esto lo hice precisamente por esta razón, pues hoy en día encontramos a muy pocos nativos americanos en ficción que sean tridimensionales. Y sobre todo los nativos americanos del siglo XVIII y todo eso, ¿no? Porque hoy en día pues hay una faceta de nativos americanos que hacen películas pues de su vida en las reservas, bla, 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 que sí que transmiten que son personajes complejos, pero cuando se ponen a hacer películas históricas, pues Hollywood no nos da nativos americanos complejos. Y yo quería hacerlo, yo quería hacer una novela que esos Cherokee que vemos tan unidimensionales y que representan solo una faceta de la historia normalmente, que son solo el side character del personaje principal, pues que fueran complejos, que fueran capaces de lo mejor por la mañana y de lo peor por la tarde. Y no solo desde el punto de vista físico. Yo no quería que solo se comportaran como asesinos sangrientos o sea, por la noche cuando dejan escapar sus demonios, sino también que se comportaran pues como egoístas, como manipuladores, como racistas incluso, o como fundamentalistas, o sea, como gente pues intransigente, que es lo que les pasaba a los colonos en esa época, como una enfermedad, ¿no? Que se extendía. Entonces, Madre nada, mía. eso es. Y por otro lado, Fallacy es la protagonista y es una preadolescente de 14 años que lógicamente está en plena transición de convertirse en adulta. ¿Qué pasa? Que es un proceso muy difícil eh, bueno, tiene que lidiar con muchos problemas internos suyos, ¿no? Es el proceso de desvinculación de los padres, ¿no? Que te das cuenta de que hay un mundo más allá de tu núcleo familiar y por tanto eso crea pues muchos dilemas, ¿no? Muchos dilemas. Por un lado ella pues quiere seguir siendo una niña porque le da miedo el mundo exterior y porque siente nostalgia por la época en la que era feliz y la que parecía que la cuidaban y por otro lado pues está enfadada con ese núcleo familiar que la subestima tanto. Entonces, piensa que tiene mucho que demostrar, pero por otro lado quiere retraerse a su infancia, cuando era feliz y todo era más sencillo, ¿no? Eso creo que nos pasa a todos alguna vez. Y aparte de ella, personajes concretos que sean también importantes en la novela. Sí. Por un lado, y es el segundo personaje más importante, tenemos a Cabeza Calva, que es un nombre que muy curioso, ya me lo ha dicho la gente, pero que tiene obviamente una explicación de ese nombre. Es un mestizo de Cherokee, su padre era Cherokee y su madre era una colona británico-alemana. Que nació en circunstancias obviamente muy irregulares, muy anormales, y ese mestizo pues se crió casi toda su vida prácticamente entre los Cherokee. El problema es que para los Cherokee él es solo un cascarón vacío. Él se supone que es el personaje principal de una profecía en el que él pues sería el futuro líder para liderarlos en el exilio, porque los Cherokee, según el lore que yo he creado, pues saben que en el futuro los van a exiliar de sus tierras, pero necesitarán un líder que los guíe y se supone que él será el líder que los guíe. ¿Qué pasa? Que él no se siente como un líder. Él siente que es una persona que simplemente no le dieron a escoger, que no eligió esta vida, que si pudiera hubiera escogido quedarse en el lugar donde nació, que no nació entre los Cherokee, y vivir una vida sencilla porque no siente que tenga material de líder, siente que es simplemente lo que digo, un cascarón vacío que ha sido rellenado por los otros y no por sus propias motivaciones, por sus propios objetivos. O sea, no lo tratan como una persona normal, lo tratan como lo que puede aportar y no por lo que es como persona. Y ese es el dilema principal de Cabeza. Y esa es una conexión que tiene con Fallacy, que veremos en el libro, ¿vale? Te conectan mucho estos dos personajes y conectarán más en la siguiente saga, en las siguientes entregas de la saga. Y por otro lado, sí. No, dime. No, y por otro lado tenemos a los otros dos personajes más importantes, que estos tienen, evoluciones un poco más simples, pero realmente quería que fuera redondo todo, aunque fuera simple, redondo, para que se notara un poquito la evolución. Por un lado tenemos a Águila Negra, que sería la figura paternal de Fallacy, sería el chamán de la tribu que se encargaría de cuidarla, pero a base de cuidarla pues se da cuenta de que Fallacy le aporta lo que él estaba buscando toda su vida, que era amor.
amor independientemente de sus defectos, independientemente de lo que no o sí pudiese aportar a su aldea. Él quería una hija y Falasi se convirtió en su niña, en su hija. Y claro, tenía una relación paterno-filial complicada, porque a veces se pelean y él es un hombre de 40, 50 años, o sea, imagínate, Ya. con una niñita de 14 años, ¿sabes? Y además un chamán cherokee que yo no me metería con él. Básicamente, claro, tiene más experiencia que tú, sabe mucho más de la vida que tú, pero como Falasi es como es, pues no le importa llevarle la contraria. Y el otro personaje que también es muy interesante de la novela es Lobo Solitario, que es a diferencia de Águila Negra, Lobo Solitario es un líder, es el jefe rojo de la aldea y tiene un rol totalmente distinto a Águila Negra. A pesar de que son cuñados, Lobo Solitario y Águila Negra son familia de amigos, los dos no pueden ser más distintos, son como la noche y el día. Y Lobo Solitario es mucho más impetuoso, mucho más, mucho más tozudo, no escucha a los demás, va de cara siempre a sus narices, siempre piensa en su familia más que en la aldea y eso le comportará muchos problemas, la verdad. Él quiere ser un buen líder, pero claro, es tan inseguro a la hora de ser líder que le crea muchos problemas eso. Así que, bueno, esta es la dinámica que tiene, Sí, ¿no? sí. Ese crea sopo, Hay digamos. personajes súper complejos por lo que estamos viendo. Lo he intentado, a ver ¿Verdad? si lo he conseguido, de verdad. Eso me tendrán que decir los lectores. Tengo curiosidad sobre cómo está escrita la novela, en primera o tercera persona, si primero del punto de vista de un personaje y luego de otro. No sé. A mí siempre me ha gustado el omnisciente tercera persona de toda la vida, Ujú. el que se ha utilizado siempre. La primera persona yo no me atrevo, la verdad, porque la primera persona nunca he sido amiga de esa y de los libros escritos en primera persona, porque recortan muchísimo de perspectiva, no te enteras de casi nada porque todo lo ves desde la perspectiva del personaje y ya está. O sea, no tienes ningún tipo de visión general de lo que pasa, no estás del todo en el libro, bajo mi punto de vista, claro, porque yo nunca he sentido que me internas en el libro cuando hablo en primera persona o cuando leo en primera persona. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho que la novela no solo se centre en un personaje, que sea como una narración coral, entre comillas, que tenga varios personajes y que te den varios puntos de vista de un mismo conflicto, ¿no? Entonces, esto siempre me ha gustado. Es como George R.R. Martin en Canción de Hielo y Fuego, que eso lo borda, ¿no? Que es una narración totalmente coral, que hay como 20 personajes principales y cada uno te muestra una historia. Pues yo he intentado pues seguir ese modelo, Vale. a ver si puedo explicar este conflicto, este soap opera de la manera más completa posible, claro. Sí, en el ejemplo que has dado de Canción de Hielo y Fuego, utiliza cada capítulo va sobre un personaje diferente. No sé si es lo mismo que haces tú o es que no me ha quedado claro tampoco. No, a ver, yo me he inspirado de él, pero lógicamente pues no Vale. sería lo mismo, claro. Yo explico pues un mismo conflicto desde varias perspectivas y él obviamente pues es mucho más amplio, lógicamente es mucho más ambicioso. Él no solo explica un conflicto, explica muchos conflictos. Sí. Pero lo que quería decir, y bueno, perdón si me he expresado mal, es que No. me inspiro de este autor, me inspiro Vale, vale. y de verdad que es un referente para mí, porque desde que leí sus novelas, pues quise hacer novelas mucho más ambiciosas a partir de ahí, porque dije, si este señor, que es un genio, ha imaginado todo esto, pues yo voy a intentarlo también. Es Claro que como sí. intentar ser ambiciosa con Sí, esto. eso está muy bien, la verdad. Irás creciendo si vas practicando a través de referentes, está genial. Mm. Y ahora otra curiosidad, que yo tengo un montón de curiosidad. ¿Eres autora mapa o brújula? ¿Te preparas bien las novelas o vas escribiendo y lo que salga? Pues yo siempre he sido muy brújula, siempre. Pero cuando era más joven, desde que escribí Piel de Mariposa empecé a ser mucho más mapa, porque Piel de Mariposa quería que fuera la novela con la que me estrenase en el mundo editorial,
que publicarse por primera vez de forma tradicional y dije, no te arriesgues, Clara, ve a lo seguro, hazte un documento, hazte un documento, explica la historia de forma muy simple con la sinopsis argumental y ya está, no te arriesgues a hacer brújula. Entonces, con Piel de Mariposa fui extremadamente mapa. Luego otra cosa, una vez explicaba la historia, una vez me ponía a escribir, es verdad que siempre me desviaba de la columna vertebral. Siempre me desviaba del argumento en sí y hacía cositas pues distintas, pero bueno, siempre es útil seguir un camino para saber dónde te lleva la cosa y saber Sí, a los veces pasos. pasa. Sí, totalmente. Pero bueno, Sí, sí. es que esto de ser brújula o mapa, pues supongo que va por rachas, ¿no? O sea, Sí. yo conozco a mucha gente que una vez fue brújula, otra vez fue mapa y luego volvió a ser brújula y la otra medias. Entonces, Ya, es que es así, ¿eh? Depende de la novela también. sí, ¿Verdad? depende mucho de la novela también, sí, totalmente. Y sobre esto, ¿cómo creaste el sistema de magia? ¿Preparándolo o lo que te salía? O sea, ¿eras realmente brújula con eso o surgió de alguna manera? Para eso fui mapa. A ver, yo no me hago esquemas súper complejos ahí, con no sé cuántos stickers, con colorines, no, para nada. Yo puse un documento en Word, igual que con la sinopsis argumental, y fue un día que me cogió la inspiración y creé un lore, pero claro, creé el lore desde el principio, ¿no? Claro, es un lore que no sabrá el lector en Piel de Sí, Mariposa, pero claro. que sabrá en el futuro. Entonces ese sería el colchón por el cual se desarrollaría el lore. Y empecé a escribir y dije, esto tiene sentido, esto cuadra, está cuadro. Y además tiene potencial, voy a continuar. Y entonces continué. Y entonces llegó un punto en el que paré y dije, vale, tengo esta base, a partir de entonces voy a ser brújula, voy a hacer las cosillas y voy a hacer el resto. Entonces, sí que la base es mapa porque hay que tener bien sentado, pero por el resto soy brújula en cuanto al lore y voy añadiendo cositas siempre que tengan lógica y se crean a partir de nexos lógicos, pero sí que el colchón es mapa completamente, sí. Qué guay, ¿eh? Muy chulo. Todo lo que estás contando, la verdad es que dan ganas de leer tu libro. Ahora mismo, bueno, vamos a hacer un paréntesis, ahora mismo está en preventa, ¿verdad? Es un libro que se publicará en Valhalla Ediciones. Sí. Y saldrá a principios de abril, nos has contado. Pero sobre todo ahora estás promocionando la preventa, que es un momento muy importante. ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Cómo estás viviendo la preventa? ¿La acogida? ¿Si te da la impresión de que está cuajando? Cuéntanos. Yo creo que la preventa está yendo bien. Está cuajando más de lo que me esperaba. No voy a decir que voy a vender una millonada porque tampoco es así. Soy una novel. Y además, bueno, hay gente que le gustará, hay gente que no le gustará. Entonces, pero en definitiva yo creo que la preventa está yendo bastante bien. El pistoletazo de salida siempre es importante. Entonces yo siempre pues intento pues diversificar la promoción y ir a todos los sitios posibles para poder hacer saber que he escrito una novela y de que está en preventa, le enseño la portada, que ya sé que llama bastante la atención, le enseño la sinopsis y nada, hago estas cositas para promocionar la novela y para hacer saber que nada, que quizás a alguien le interese, ¿no? Y que pueda disfrutar de esta historia también. Qué bien. Y antes nos hablabas de que escribías en Wattpad y ahora tengo curiosidad por saber qué tal fue el salto, ¿no? De Wattpad a la editorial y también, bueno, quizá debería preguntártelo luego, pero te hago una bola con todas las preguntas y me gustaría saber si volverás a Wattpad. No. Esa es la respuesta corta. La respuesta corta es no. Quizás en el futuro vuelva a Wattpad
no lo descarto porque nunca sabemos lo que va a pasar, pero yo no puedo volver a Wattpad ahora mismo porque es una fase que ya pasé. Y ahora me interesa la publicación tradicional y todo lo que escriba va a ser para esa publicación tradicional. Más que nada porque Wattpad lo único que me aporta como beneficio son seguidores, que está muy bien, pero ahora mismo pues me interesa más escribir para un público más amplio, ¿no? Y en Wattpad la verdad es que el público... No, en Wattpad, te voy a ser sincera, no tenía muchos seguidores. Lo que pasa es que, bueno, cultivé cierto éxito, entre comillas, ¿no? Por el Wati, por las entrevistas, porque me añadieron a la historia destacada y todo lo que pasó. Pero si vuelvo a Wattpad, próximamente será para borrar las 2 historias que tengo y para hacer un remix para publicar las historias. Sí. Madre mía, sí. ¿Y estás buscando ya editorial para ellas o todavía No, no? de momento, mira, tengo una saga para escribir. Tengo que acabar el mito de Eva, tengo que centrarme en eso, porque lo que se viene para la persona que haya comprado el libro en preventa y quiera leerse Piel de Mariposa, pues que se espere un final apoteósico, porque lo que quiero hacer es algo, bueno, algo intenso. No quiero que caiga en saco roto todas las expectativas que he creado en Piel de Mariposa y tal. Y nada, tengo que esforzarme el doble con las siguientes, que serán Umbral en llamas y Códice de sangre. Los títulos tienen muy buena pinta, la verdad. Gracias. A ver las portadas, que seguramente serán igual de chulas en la estética, quiero decir. Entonces, yo te quería preguntar qué es lo que te animó a escribir sobre la época en la que escribes, sobre los personajes que escribes. ¿Cómo, primero, por qué y luego cómo se te ocurrió la idea? Vale, respondiendo a la primera pregunta, es un reto para mí porque yo siempre he escrito fantasía desde pequeña y hace relativamente poco me aficioné a la historia porque vi una película basada en el siglo XVIII y me dije, este es mi siglo, porque en muy poquito tiempo pasaron un montón de cosas. O sea, Ya. prácticamente toda nuestra filosofía constitucional de derecho, de Estado liberal, se crearon en esa época y además que fue hace 2 días. O sea, la historia es tan larga que en comparación con el siglo XI, el siglo XVIII, XIX, es que está ahí, está aquí al lado. Entonces, me fascina que esa época tan convulsa en la que sucedieron tal vez historias tan maravillosas, tan épicas, pues sucedió hace 2 días. Entonces, el siglo XVIII lo cogí por el potencial que tenía como época, por las dualidades que existían, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues eran más conservadores, digamos, estaban más atrasados socialmente que la ilustración que se consolidaba en Europa, porque, por ejemplo, en Estados Unidos aún creían en las brujas y en Europa ya estaban diciendo que bruja ni que, ¿sabes? O sea, las brujas no existen. Claro, esa dualidad de mundos, tenemos el mundo de los Cherokee, el de los nativos americanos, el de los nativos americanos del oeste que aún, bueno, ni se han conquistado ni se han visto ni nada, y tenemos, por otro lado, pues el mundo europeo que está floreciendo con toda la explosión de las ideas liberales e ilustradas. Entonces, es por la dualidad y por el drama que se puede generar a partir de este choque de mundos. Esa es la razón por la que escribo sobre el siglo XVIII y por las guerras que sucedieron, porque de verdad que épicas. O sea, Napoleón Bonaparte, un gran personaje del siglo XVIII, que incluiré en la saga, pero es un gran personaje que representa muy bien el espíritu del siglo XVIII, ¿no? Y por otro lado, la idea de la novela o la idea de la saga, la verdad es que confesaré que la saga tenía un aspecto muy distinto cuando la concebí. Estaba en segundo de bachillerato, tenía 18 años, ahora tengo 20. Y entonces el tiempo de cocción pues me sirvió para moldear una historia completamente distinta, porque en teoría Piel de Mariposa servía como background para el personaje principal Fallacy. Es decir, a ver si lo explico bien porque es un poco complicado. Porque la verdad es Vale, que vale. Tenemos tiempo.
poquito de lío. La verdad es que cuando concebí la historia, en realidad, al principio no se basaba en los Estados Unidos del siglo XVIII, sino que se situaba en la Francia del siglo XVIII, es decir, en la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? Que el personaje principal, que era Farasi, era de una manera, pero claro, no podía justificar bien por qué era de esa manera, tenía que explicar su pasado. ¿Cómo explico su pasado? Pues con una novela que sirviera de background, que es Piel de mariposa. Así nació Piel de Ujú, mariposa. Entonces, claro, Piel de mariposa ha crecido hasta convertirse más que en una novela de background, en una novela en pleno derecho, pues ujú. con todas las tramas y tal, no como un spin-off. Entonces, nada, esa es la historia, esa es la historia. O sea, prácticamente la historia era igual, era sobre una chica que tenía, que tenía un don, que no voy a explicar el qué por no dar spoiler, Ujú. que eso le creaba conflictos y a partir de ahí pues se desarrollan todos los conflictos a partir de que ella tiene ese don y hay gente que quiere aprovecharse y hay gente que quiere matarla y hay gente que por otro lado la quiere aprovechar de cualquier otra manera. Pero bueno, eso lo tendrá que descubrir el lector. Genial. Bueno, más sobre ti, eh, ¿hablas mucho de historia? ¿Eres estudiante de historia o es un interés personal? Es un interés personal. O sea, a mí me encanta la historia, me encanta y mi género favorito de película y de libro es la historia, más que la fantasía. Lo que pasa es que fantasía es como el género que he tocado siempre, es mi género de confort y siempre leeré fantasía. Lo que pasa es que la historia ahora mismo es mi pasión. Entonces, yo no soy estudiante de historia, de hecho soy estudiante de derecho. Lo que pasa es que derecho, bueno, tiene asignaturas de historia, entonces puede contar, ¿no? Toda la cultura histórica que tengo también se la debo a las carreras que he estudiado, derecho romano y todo eso, ¿no? Pero en realidad es un interés personal. Mm. Vale, entonces nos has dicho que eres estudiante. ¿Cómo compaginas estudiar derecho con escribir? Es difícil. Es difícil porque el derecho es una carrera muy intensa, pero bueno, se sale porque las universidades están creadas, creo, para gente que no se dedica al 100% a la carrera si quiere. Es decir, pues hay gente que trabaja y adultos que tienen su horario laboral y que estudian la carrera mientras tanto. Entonces, obviamente, una universidad pues se moldea un poco a la vida que tienen más allá de la universidad. No es como el colegio, ¿no? Que un niño, que tiene que hacer un niño aparte de estudiar? Puede divertirse, pero ya me entendéis que lógicamente un adulto tiene más responsabilidades que un niño, ¿no? Entonces, yo con mi faceta de escritora, lógicamente, pues no me dedico profesionalmente a ello, entonces los ratos que encuentro libres, pues los dedico a escribir. Eh, pero bueno, hay veces en que el estrés puede y tienes que dejarlo aparte para sacarte la carrera, lógicamente. Pero bueno, son dilemas que todas tendremos que pasar alguna vez, ¿no? Compaginar tu vida Mm, profesional con tu vida de hobbies, ¿no? sí, de hecho cuando escribes es compaginar lo que sea que te pase Mm, con la escritura, mm, porque muy pocas personas se pueden dedicar a ello mm, profesionalmente mm, y es siempre un sacrificio, digamos, mm, eh, hacer lo que te gusta para seguir avanzando y a la vez tener ese peso al lado. La verdad es que sí. Te quería preguntar si te habías planteado autopublicar. no, nunca. O sea, yo iba de cabeza por la publicación tradicional, básicamente porque es que yo siempre había soñado con publicar de forma tradicional, no me imaginaba a mí autopublicando. No por nada, es que no, a mí me hacía ilusión compartir mi experiencia con una editorial, con personas que se dedicaran a esta rama de la profesión, con compis de mi propia editorial, ¿no? Que fuera mi casa editorial. Entonces, ese era mi sueño, ese era mi sueño. O Ujú. sea, y la autopublicación está muy bien, pero no, siento que no es para mí. Yo siento que eso no es lo que quiero. Quiero entrar de lleno en el mundo editorial y para entrar de lleno creo que tenía que publicar de forma tradicional, porque esa es la manera de entrar, claro. Sí, ¿y lo descartas para el futuro?
casi seguro, pero claro, como he dicho antes, pues nunca se sabe. Pero Nunca se básicamente sabe. no, Sí, sí. no me interesa. Bueno, hemos hablado un montón de tu libro, pero tengo la sensación de que nos quedan cosas en el tintero, ¿verdad? Me gustaría que nos explicaras esas cosas que se han quedado, que yo no sé exactamente cómo preguntar, la verdad, pero porque seguro que son concretas y que yo no acertaría a hacerlas. Entonces, cuéntanos algo que quieras contar, que se pueda contar, que resuma el libro, que nos hable de este conjunto de palabras, que es al final una novela, y que nos pueda dar una idea y nos pueda atraer para comprar el libro. Vale, primero de todo, decir que Piel de mariposa es la puntita de iceberg para un lore del que se puede extraer muchísimo jugo. Quizás no es un lore explícitamente tan complejo como otros, como por ejemplo el de Harry Potter, pero es un lore que creo que tiene potencial, que lo he moldeado para que le des vueltas al coco. Es una novela que tiene cositas muy sutiles que si tú las cazas, entonces le estarás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y dirás, quiero leer la siguiente novela para que me resuelva este misterio. Solo voy a decir que hay 2 profecías en esta novela y se contradicen. Se Qué contradicen. bien. Si existe una, no existe la otra, pero si existe la otra, no existe la una. Entonces, esto se intentará dar una solución, ¿no?, en las siguientes novelas. Por otro lado, Piel de mariposa mezcla la historia más rigurosa, o sea, de verdad que he intentado pues contextualizar bien lo que pasa en esa época. Obviamente no deja de ser una obra de ficción y me he tomado algunas libertades, sobre todo porque los Cherokee como tribu del sudeste pues fueron las primeras en ser olvidadas, porque fueron las primeras en ser conquistadas. Entonces, casi no se sabe nada de ellos, entonces algunas cosas me las he tenido que inventar, básicamente. Pero mezclo la historia con la fantasía, mezclo la historia con fantasía y estoy hablando de magia, no estoy hablando de rituales ni de nada, estoy hablando de magia pura que no voy a decir nada más para que el lector lo descubra, pero va a ser sorprendente. Creo que no lo habrán visto hasta ahora. O sea, antes quizás lo habrán visto, pero he intentado hacerlo único a mi manera, al menos lo he intentado. Y por último decir que si el lector elige mi novela no se va a quedar decepcionado porque yo lo que más odio es una obra de ficción que no sea satisfactoria para el lector y que sea soporífera, que puede ser muy buena, pero si es soporífera no vale la pena. Yo he intentado que Exacto. todos los elementos tengan una resolución, todos los elementos que se presenten entonces sirvan para algo. Es una novela que he intentado que sea satisfactoria para todo el público y que tenga sobre todo una resolución apoteósica y catárquica por completo, ¿vale? Que sientas apego completamente por los personajes, por lo que pasan y que estén gritando de emoción hacia el final. Ese era mi objetivo. Genial, ya a ver si lo has conseguido cuando podamos leer el libro, a ver qué tal. Tengo otra curiosidad. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirla? Porque antes nos hablabas de 2 años, ¿verdad? ¿Han sido 2 años de escritura, de planificación, de borradores? Dinos. A ver, yo hice un montón de borradores para la historia, o sea, si te contara la cantidad de ideas que cruzaron por mi cabeza y que descarté y que cogí y que luego volví a descartar, creo que en total fueron unos 7 u 8 borradores, más o menos, y de la historia que escogí, ¿no? Porque intenté por varias vías a lo largo de esos años, pero como vi que no funcionaban, dije, déjate de tonterías, vete a por esta trama, que es la más efectiva, y a partir de esa trama, pues escribí primero lo que era la columna vertebral, o sea, le puse un punto final a ese borrador. Lo que pasa es que dije, esto se tiene que rellenar. Entonces, poco a poco, pues a base de informarme de la contextualización histórica, sobre la investigación sobre los Cherokee, entonces empecé a hacer lo que digo, ¿no? Las costillas y hacer más gorda la bola hasta que tenemos el producto final que tenemos. Entonces, el proceso de escritura
realmente fue complejo, pero no me supuso ningún trauma. Lo que me supuso un trauma fue la corrección. Eso de estar todo el rato, ay, a ver, esta palabra suena mal, venga, vete a una web a ver que te diga sinónimos. Y eso, en las 270 páginas que tiene el libro, pues eso me llevó meses, meses hacerla. Pero es un proceso bastante satisfactorio y que obviamente como recompensa, pues a veces tenemos esto, ¿no? Que una editorial pues esté dispuesta a publicarla. Entonces, después de la trilogía, porque la publicarás también con Valhalla, ¿verdad? Em, em, está por hablar, lógicamente, ¿no? Vale, vale, vale. Entonces no puedo decir mucho de eso. Después de esto, entonces entiendo que también publicarás con editorial si sigues escribiendo, que yo Sí, creo que sí, sí, siempre has sí. escrito. Sí, ¿verdad? Mm, Y mm. para terminar, háblanos de la preventa, que es lo que estás promocionando al fin y al cabo, y nos encantaría saber cuáles son los beneficios, hasta cuánto dura. Dinos. La preventa ha comenzado este mes, entonces, si cogéis el libro en preventa, pues tendréis el libro dedicado por mí, o sea, los libros me llegarán a mi casa y yo los dedicaré de mi puño y letra a vosotros, a la persona que deseéis. Y vendrá con un punto de libro muy, muy chulo, que de hecho, mira, tengo un ejemplar aquí de Ya los lo puntos de tienes. libro que hace la editorial. Es un punto de libro como muy mono, oye, y está muy bien, de Sí, cartón, o sea, esto no es papelito. Y nada, sí. siempre va bien, ¿no? Un punto de libro para los devoralibros como nosotros. Entonces, te vendrá con eso y ya está, básicamente. Entonces, quizás para las futuras preventas incluye algo más, pero de momento creo que está muy bien. Y la verdad es que es una oportunidad para adquirir el libro firmado, que eso siempre, bueno, aunque sea una tontería en el fondo, pero es que realmente hace ilusión. A mí me hace Sí. ilusión siempre que me firman los libritos. Y Tienes, nada, es perdón, la preventa. Sí. No, 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 nada, que, nada. que si tienes ganas de ver tu libro en físico, Mucho, ¿estás mucho. a la expectativa? Sí, o sea, estoy deseando que acabe la preventa para que me lleguen los libros a casa y pueda tenerlos en mis manos. Será como tener a mi bebé en físico, porque hasta ahora todo ha sido muy digital, ¿no? Me han enseñado la portada, súper bien. Me han enseñado la sinopsis, ¡ay, qué bien! Pero todo ha sido digital, no he podido oler el libro. Entonces, yo estoy esperando a que el mensajero llegue a mi casa y me entregue las cajas de los libros y pueda verlos cómo ha quedado el Sí. producto final. La verdad es que será una experiencia eso, sí, sí. ¿Harás un unboxing para que te Sí, veamos abrir? Sí, por lo supuesto. harás. ¿Y dónde Un lo unboxing. colgarás? Pues en Instagram. En mi Instagram, que básicamente es Clara Rodríguez Valero sin mayúsculas ni nada, Clara Rodríguez Valero. Y entonces ahí, pues aparte del unboxing, también haré un directo pues firmando los libros para que la gente pueda decirme lo que quiere que pongan. Que eso, bueno, para darles un poquito la atención a los lectores, que son los que, gracias a ellos, pues han impulsado la publicación de esta novela y a que todo salga bien, ¿no? Para el Ujú. pistoletazo de salida. Y ahora es una forma, bueno, de estar más cerca. Qué guay todo. Tengo curiosidad sobre futuros proyectos que tengas. Si además de escribir estás escribiendo otra cosa, si mientras publicas vas trabajando en algo. Pues mira, ahora mismo, aparte de estudiar Derecho, tengo el título de controladora aérea. Entonces, en teoría, podría trabajar de controlador en cualquier momento, así que, bueno, pues sería eso básicamente, si lo compagino con una vida laboral, el hecho de ser, bueno, de escribir. Y por otro lado, ¿cuál era la otra pregunta que me has hecho? Perdona. ¿La otra pregunta que me has Sobre, hecho? sobre proyectos Mm, de escritura, si estás sí. escribiendo algo. Sí, perdona, pues efectivamente, pues estoy escribiendo ahora pues la continuación de Piel de mariposa, que es Umbral en llamas, y después de concluir la trilogía, pues tengo planeados unos cuantos spin-offs de la saga, si van bien, y si no, bueno, pues me los quedo y los publico igual, porque yo esto en el fondo lo hago porque me hace ilusión. Entonces, tengo después de esos spin-offs que van a estar muy interesantes, la verdad, pues tengo planeado pasarme del siglo XVIII a la época romana, que eso también me interesa bastante. Un gran Y salto.
Sí, un gran salto, la verdad, porque ni edad media ni leche. Vamos a la edad antigua, que es guau, miles de años antes. Porque también me gusta mucho, de hecho siglo XVIII, pero la edad antigua me encanta a mí. Y entonces, sobre todo porque estudié latín y tengo un montón de culturilla romana y he aprendido a apreciar la cultura romana. Entonces, la novela que pienso hacer va a tratar sobre la conquista de las Galias, sobre la guerra de las Galias, que es un tema que no se ha tocado nada y tiene un montón de potencial. Qué bien. Pues esperaremos leer eso también. ¿Quieres añadir cualquier cosa antes de terminar o antes de las preguntas del chat? No sé si hay preguntas. Pues, bueno, para finalizar, decir que lo mismo, ¿no? Que el lector, si escoge la novela, pues que no se va a sentir decepcionado, que mi máxima prioridad son los lectores y que nada, si lo escogen, que tendrán siempre mi agradecimiento porque son los que hacen que sea una persona un poco más feliz cada día, ¿no? Cada vez que alguien, pues, me comenta en Instagram, cada vez que alguien, pues, comparte mis publicaciones o me apoya de cualquier manera por mis novelas, pues son como un rayo de sol. Hay veces en que estoy chof y entonces que te pasen estas cosas, pues te sube un poco Sí, los ánimos, ¿no? Tener el apoyo de esta gente. Entonces, nada, el lector que coja la novela, pues le estaré siempre agradecida o que me apoye de cualquier manera también. Y nada, dar las gracias a todo el mundo por el apoyo que están poniendo en mí, la verdad. sí, la verdad es que es muy interesante. Nos has convencido con tus explicaciones, con tu entusiasmo también. Y muchas gracias por estar aquí. La verdad es que nos lo hemos pasado bien y hemos conocido detalles de la historia que no conocíamos y que tenemos más ganas de conocer aún. Así que te despido y esperamos que vuelvas algún día a este canal. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí, ha sido como un sueño realizado, así que yo estoy deseando volver también. Gracias. Bueno, adiós. Adiós. Bueno, ya hemos hablado con Clara Rodríguez sobre su libro. Aquí abajo tenéis la dirección de nuestra web para ver todos los números de la revista y espero que os haya encantado escuchar a esta autora con tanto entusiasmo con su libro y a ver si eh, podemos enseñarlo cuando salga. Si nos tenéis en redes sociales, compartiremos a esta autora seguramente porque ha trabajado con nosotros. Así que estad atentos y nada, pasad un buen domingo y nos vemos pronto. Adiós.